Y les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo número 9. Y vamos a leer los versículos desde el número 57 hasta el final. Dice: y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Estos versículos siempre han sido para mí de especial consideración, pues nos hablan de la renuncia que el Señor, por decirlo de esta manera, exige o requiere para poder ser un servidor de Jesucristo. No se puede servir a Cristo sin renunciar a todo aquello que de alguna manera pueda detenernos, frenarnos, obstruirnos o desviar nuestro pensamiento de ese objetivo, si es que realmente queremos ser seguidores de Jesús. Más aún pensando en todo aquel que quiere ser un siervo bien ordenado para las cosas del Señor. Y en este caso nos da tres ejemplos tan claros. El primero, cuando uno en el camino le dice así, de esta manera: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Es una expresión que realmente llena el corazón en un sentido, porque tal dedicación, tal entrega tan grande, a veces surge principalmente de un acto emocional sin haber considerado todo lo que ello implica. Me recuerda como de aquellos que le pedían para que se sentaran de un lado y del otro del Señor, y el Señor le decía: no sabés lo que pedís. Y acá, en cierta manera, cuando el Señor le contesta a esta frase que parece de tanta entrega y tanta dedicación, a algo que realmente es bastante serio, porque donde quiera que fueres, no tenía ni idea de lo que al Señor le esperaba, y aún en la vida de cada uno de los creyentes después, el Señor, teniendo un camino trazado para cada uno de nosotros, bueno, así dice la Escritura, ¿no? Nos ha dejado un camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Y ese camino lo desconocemos en términos generales. Por enseñanza práctica de siervos de Dios, de muchos años de ministerio, entienden y saben y han enseñado, y aún la palabra así nos lo demuestra, que el Señor nos va revelando las cosas de a poco. No nos muestra todo el derrotero de nuestras vidas de una sola vez, sino que tiene que ir preparando nuestros corazones, nuestras vidas, y probando
nuestra fe, en qué medida vamos a seguir al Señor y hasta dónde estamos dispuestos. Seguramente una vez me decía un siervo de Dios, uno de los misioneros, me dice, pues si te mostrara la vida de acá hasta el final todo, lo más probable es que hagas como aquel que, o como aquellos discípulos que el Señor dice, queréis ir a vosotros también, le dijo a los propios, pero antes, en otra palabra, en los versículos anteriores dice que mucho después de las cosas que decía el Señor, dejaron de andar detrás de Él, eran discípulos, pero era tan exigente las renuncias particularmente como creyentes que uno tiene que ir haciendo, que para decirlo de una manera entendible, no son renuncias escandalosas, sino que son renuncias que tienen que ver con aquellas cosas que son propias de la naturaleza humana, que hacen al bienestar de nuestras vidas, a los pasatiempos, a las comodidades, a las cosas de las cuales no nos queremos privar, en fin, a todos esos que nos endulzan, por decirlo de esta manera, la vida. Y muchas de ellas tienen que ser dejadas. Tienen que ser dejadas y para ello se requiere de fe en el Señor, de ir creyendo palabra por palabra lo que el Señor nos va enseñando, de fe, de creer que el Señor nos llama, de oración también, pues en la oración le pedimos a Dios, como lo hacía David, enséñame el sendero en que debo andar. Nos tiene que enseñar realmente el paso a paso que cada día tenemos que dar. Y una de las cosas que uno va aprendiendo es que en realidad lo que dijo el Señor es tan cierto, basta el día su afán. Ya el día de mañana traerá su fatiga. Y eso aún también en la vida de fe. Muchas veces podemos tener planificada nuestra vida para todo el año, voy a hacer esto y aquello. Pero tal vez eso no es el deseo más directo del Señor. Está en nuestro corazón, pero si queremos servir, acá fíjense lo que le dice. Y esto es tan llamativo porque lo compara con las aves y con las zorras que no tenían nada, y que tenían, aunque sea una pequeña cueva o un nido, pero el Señor no tenía nada. ¿A dónde lo seguiría? ¿A dónde iría? ¿Detrás del Señor? Detrás de alguien que no tiene nada, desde un punto de vista material. Y hace pensar esto, ¿verdad? Porque nos habla a nosotros que cada día es un día de entrega, de buscar la voluntad de Dios, como les decía, en fe, primeramente, para entregarnos, en oración, en sacrificio, para poder entregar, y en amor. 4 cosas, ¿no?, tan importantes: fe, oración, sacrificio, que tiene que ver con la obediencia. Cuando entendemos lo que el Señor quiere, bueno, obedecer y hacer, y aprender a renunciar, a dejar. Que cuesta, no es tan fácil. Uno dice, sí, tenemos que renunciar a tantas cosas, pero cuando el Señor nos pone delante de algo a lo cual amamos mucho, que está dentro de nuestros planes principalmente, dentro de nuestros propósitos, de lo que nosotros hemos trazado para nuestra vida, y tenemos que renunciar a ello, bueno, es toda una prueba de fe, de mucha oración, que tiene que ver con la humillación en esa oración para ponernos, porque a veces implica renunciar a cosas que son lícitas para todo el mundo. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Bueno, será porque el llamado para aquellos que quieren seguirle o le prometen seguirle tiene que ver con un llamado superior.
más alto, más sublime, más importante, y que atándose a esas cosas que normalmente todo el mundo las realiza y hasta a veces pueden ser juzgadas como inapropiadas o de falta de coherencia o de falta de dedicación de alguno, no sé cómo explicarlo bien, pero puede ser mal juzgado. Sin embargo, eso es lo que el Señor está pidiendo. ¿Para qué? Para poder seguirle, porque eso no va a ser aquello que ha de servir al Señor para el ministerio. Una oportunidad me decía un hermano que había escuchado de otro que le enseñaba a su hijo 3 cosas, un creyente, Primero, el trabajo. Segundo, la familia. Y tercero, Dios. Ese era el orden que él tenía para su vida. En el trabajo triunfó muchísimo. Hizo mucho dinero. Mucho dinero. En la familia, lamentablemente, no le fue tan bien, particularmente con los hijos. Y en las cosas espirituales, hoy está prácticamente anulado en un aspecto. No es que haya dejado de ser creyente ni salvo, pero no es útil para los usos de Dios. Tal vez por esos pensamientos, ¿no? Tan invertidos, que en el orden humano parecen correctos. Primero la familia, después el trabajo y tercero Dios. Qué mala comprensión, no haber entendido. Y tal vez en algún momento, porque hasta fuimos compañeros de escuela bíblica, habrá sentido el llamado a decir: te seguiré, Señor, pero te seguiré de esta manera. Primero, abocándome a todo lo que es el trabajo, el bienestar, alcanzar a tener la casa, alcanzar a tener un buen auto, un muy buen y excelente sueldo, una fama reconocida por muchos profesionales, bueno, una familia que después, lamentablemente, vuelvo a repetir, no es lo más armoniosa desde el punto de vista cristiano. Y por último, en su propia vida espiritual, en lo personal, una decadencia total. Y estoy hablando de una persona más o menos, un poquito años más, un poquito años menos, pero más o menos de mi vida. ¿Qué cosa, no? Y el Señor tal vez le hubiese mostrado otra cosa si hubiese estado dispuesto a cambiar ese orden. Primero el Señor, después tal vez la familia. Y bueno, y el trabajo, Señor, considerando, como dice la Escritura, buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Esas expresiones del Señor que parecen tan conocidas, tan oídas, repetidas, enseñadas, pero que por algo tienen ese orden. En el Señor, que Él lo hizo así para sí mismo, y aunque no tenía dónde reclinar la cabeza, y no sé si este domingo o el anterior hacía mención de eso, ¿no? Que esa misma palabra reclinar lo hace recién en la cruz, se vuelve a mencionar la misma palabra. Y dando su espíritu, reclinó su cabeza, dice, allí en la cruz. Y aunque tenía casa y tenía lugares donde dormía, no es que vivía en la calle, pero tenía otra visión, otra vocación. Y ese es el Señor que acá estos discípulos decían: te seguiré. A otros el Señor directamente le dice: sígueme. Y frente al pedido del Señor, esa respuesta: está bien, Señor, te voy a seguir, pero... ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de ese pero, no? Dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cosa lógica, lícita. ¿Qué más que eso? La respuesta de Cristo fue contundente.
deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. No es que está enseñando una lección de carácter espiritual, allí sobre todo, por ese arraigo que tenía tan profundo, tan grande, donde tenía que darle privilegio a ese llamado que el Señor le hacía. Por eso les digo, seguir al Señor requiere de oración, de fe y oración, de amor a ese llamado y de sacrificio, y de sacrificar. Y el último le dice otro, al primero se ofrece, el segundo lo llama Señor, y el tercero le promete, te seguiré, Señor. Mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra cosa muy lícita, pero que el Señor ve otra cosa en esa expresión. Y le dice, y esto a todos, porque no solamente a este, sino que es una enseñanza para estos tres casos. Que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. No dice que no va a ser salvo, aunque en algunos casos sí. De tanto mirar atrás, no miran la promesa y creen en la vida eterna. Pero a veces, y en muchos casos, ha sido causa de verdaderos fracasos espirituales, que teniendo la posibilidad de tener, porque uno podría sacar muchas figuras de esto, ¿no? Todo lo que significa el arado, el trabajo y hacerlo bien, etcétera, etcétera. Pero, y aún también la forma en que se araba en aquel entonces y cómo se hacía, etcétera, etcétera. Pero no se puede poner las manos en algo en lo cual después vamos a estar dudando, y mirar atrás significa eso, ¿no? Mirar lo que dejé, lo que renuncié, lo que me perdí. Tenemos una hermanita ya grande que en un momento de su pasada adolescencia ya entraba casi a la juventud. Me dijo, me voy, dice, porque perdí toda mi adolescencia acá, siguiendo este camino. Y se fue. No quiere decir que hoy esté bien, porque si uno dice, bueno, se fue y encima le fue bien, qué sé yo, pero ni siquiera eso. Quiere decir que aún esas cosas que uno piensa que las va a hacer después como uno quiere, tal vez las hace como uno quiere, pero nada de eso satisface, nada de eso llena, y mucho menos todavía ha de tener la coronación por parte del Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si nos comprometemos, una vez que ponemos la mano en el arado, bueno, ya hay que poner la vista en el punto que guía, en el punto de referencia. Muchas veces los hermanos que han estado en el campo de jóvenes, que han trabajado con estos elementos, nos han enseñado que era poner el arado o el animal, inclusive Barreto me explicaba una vez, vamos a decir, en un molino que estaba muy lejos, ¿no? Entonces hay que seguir al molino. Entonces el arado es aquel punto ya. Y no puedo estar mirando para atrás porque si no, el caballo o el buey, lo que sea el animal que tira, se va a ir para cualquier lado. Entonces, a la vuelta ya sigo el arado que dejé, el surco que dejé.
y a la ira también. Vuelvo a ponerme paralelo al surco, pero no se puede mirar para atrás. Tal vez para acomodar alguna cosita, pero inmediatamente tengo que poner los ojos hacia adelante. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y para ello requiere aprender a renunciar, si es que tenemos un llamado de Dios para servirle, para ser hijos suyos útiles en los usos de Dios. Y bueno, necesariamente tengo que aprender, y tengo no solamente que aprender, sino a renunciar, estar dispuesto a renunciar. Si yo no renuncio a cosas que el Señor me pide que renuncie, no voy a poder ser apto para lo que el Señor quiere. Esas cosas van a ser realmente verdaderas, como quedó el pueblo de Israel rodeado de aquellos enemigos. ¿Se acuerdan que eran como espinas en los costados, no? Qué molesto que es feo. Bueno, si no renunciamos, sabiendo a cosas que Dios quiere que yo deje, ya sea por orgullo, por amor, miren ustedes, no por amor, por eso dirá el que ama padre o madre, más que a mí, etcétera, etcétera, está lleno de esas exigencias de Cristo. Eso debemos tener siempre bien presente. Cristo es amor, como dice la Escritura. Dios es amor, pero es exigente. No, Él lo hizo porque, sabiendo a dónde tenía que ir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Que sean dubitativos, que tengan actitudes ambiguas, ir, volver, dejar, entrar, salir, cuando el Señor nada que ver con todas esas cosas. Por eso digo, estos versículos para mí siempre han sido de muy particular atención y cuidado. Muchas cosas hemos tenido algunas hemos tenido éxito en la vida al saber renunciar a tiempo, al dejarlas, pero a veces nos parece que ya con eso es suficiente, con lo que ha renunciado en su momento. Pero la vida del cristiano, algunas cosas los marcan para el resto de la vida, pero otras, bueno, hay que seguir haciéndolas. Y en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana, se van presentando nuevas cosas, en las cuales tenemos que aprender, bueno, que nuestras manos están puestas en el arado. No puedo dejarla para tomar otras cosas, para emprender nuevas cosas y olvidar aquella tarea en la cual el Señor me ha puesto, me llama y quiere que le sirva. Es todo un mensaje de reflexión personal, estos pensamientos, queridos. Que el Señor nos ayude para que podamos, como el Señor acá nos enseña, para que podamos servir al Señor como Él quiere. Y leyendo nada menos en la página anterior, en el capítulo 9 también, en el verso 23, nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Que termine este pensamiento, estas oraciones que hemos trazado. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.